Hola a todas las personas, bienvenidas y bienvenidos a la sexta temporada de Rostros de la Academia, un proyecto del Seminario de Relaciones Internacionales, y la verdad que estoy muy emocionada de volver a estar aquí con todos ustedes. Nos espera una temporada inalcanzable, la verdad, con grandes personalidades. Estoy segura que habrá momentos inolvidables. Entonces, no es para menos también agradecer, gracias por todo este proyecto y este espacio, a videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y al doctor Edmundo Hernández Vela, que no sería posible este proyecto sin ellos. Y es así que también hago una mención honorífica a, gracias por aceptar la invitación de presentar conmigo a nuestro invitado, que ahorita diré el nombre, a la doctora Valeria Olvera Alvarado. Y ahora no quiero decir que porque sea ahora sí fue mi profesor adjunto, es el responsable que esté aquí en el Seminario de Relaciones Internacionales, es que comenzamos con broche de oro con un invitado muy especial, el maestro Marco Antonio Rivera Molina. Maestro Marco, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal, Carlita? ¿Qué tal, doctora Vale? Un gusto estar por acá, nada más que sentirme muy honrado, afortunado y privilegiado por inaugurar esta nueva temporada, ya la sexta temporada de esta actividad tan fructífera que ha sido, todos los rostros, todos los personajazos que por acá han pasado y sumarme a esa lista, pues no hace más que sentirme muy orgulloso de mí mismo y de que este proyecto continúe en el tiempo. Gracias, maestro. Antes de cederle para toda la entrevista la palabra a la doctora Valeria, que va a comenzar con estas preguntas, me gustaría que lo conociera un poquito más el público, entonces me permitiré leer su semblanza. El maestro Marco Antonio Rivera Molina es licenciado con mención honorífica en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro con mención honorífica en Estudios en Relaciones Internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como becario del programa de becas nacionales para estudios del posgrado del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT. Actualmente doctorante a tiempo completo del programa del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación disciplinar en Relaciones Internacionales de la UNAM. Se desempeña como profesor ordinario de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y como profesor titular de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, adscrito al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Licenciatura de Ciencia Política de los planteles San Lorenzo Tezonco y Casa Libertad. Asimismo, como colaborador de diversos proyectos de investigación del Seminario de Relaciones Internacionales, acreditación de diversos cursos de actualización y formación y capacitación docente, tanto nacionales como internacionales, como lo son el quinto curso piloto de asesor de género en operaciones en la Junta Interamericana de Defensa y Ministerio de Defensa de España, el curso de verano de la Universidad Politécnica de Madrid 2024 y del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Tecnologías clave para la ciberseguridad y la ciberdefensa, el ciberespacio como campo de batalla. El Seminario Internacional del Doctorado en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANP, del Ministerio de Defensa Nacional de Chile, Inteligencia Artificial Generativa en los procesos de toma de decisiones, y el octavo seminario de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericana, el uso de espectro electromagnético y de ciberespacio en la seguridad nacional, entre otros. Entre sus líneas de investigación se encuentran la seguridad internacional, militarización global, privatización de la seguridad, colaboraciones militares, control de armamento, estudios estratégicos, globalización y política internacional contemporánea. Es así que le cedo la palabra a la doctora Valeria Olvera Alvarado. Muchas gracias, Carlita. Qué
bonita presentación y yo estoy muy honrada de hoy encontrarme aquí en la sexta temporada de estos rostros de la academia porque sin duda han pasado muchos y muchas estudiantes por acá, pero también muchos y muchas académicas, investigadores y nos han retroalimentado de lo que han hecho para poderse convertir en rostros de la academia. Entonces estoy muy emocionada de hoy estar acá con mi querido Marco Antonio Rivera Molina, porque, bueno, fue también parte del semillero del Seminario de Relaciones Internacionales, fue becario del Seminario de Relaciones Internacionales y es fiel colaborador y amigo de creo que todos y todas nosotras. Entonces, me siento muy contenta y maravillada de ver su crecimiento y de ver lo bonito que también es el crecimiento de Marco en este marco, ahora sí que Marco en su marco de acción y el currículum y la semblanza que ahora tiene, cómo se ha ampliado. Entonces, Marco, cuéntame, te sientes dichoso de estar como rostro? ¿Te sientes nervioso de ser un rostro? Sí, antes que nada, pues nuevamente por el espacio, por la oportunidad y por ser considerado, no, la etiqueta siento que es grande, ¿no? Es importante, ¿no? Llamarse un rostro de la academia, yo le pondría joven, ¿no? Un rostro de la academia joven porque en efecto eso es lo que soy, alguien que ha ido trabajando el caminito poco a poco desde la licenciatura, desde los semestres en el que me logré incorporar a los proyectos de investigación del seminario que coordina el doctor Hernández Vela y desde ahí empezar a trabajar este ámbito de la investigación, de la docencia y progresivamente, ¿no? La maestría y ahora pues la siguiente etapa que son los estudios del doctorado, ¿no? Que no es más que el inicio de una etapa prolongada en el tiempo, pero que es muy gustoso estar aquí, ¿no? Seguir aquí en casa, estar aquí y compartir estos espacios con muchos personajes, grandes personas, calidades de humanos enormes que no han hecho más que brindarme su apoyo, su soporte y me han guiado y orientado en este camino, ¿no? Entonces, es todo un proceso que he disfrutado muchísimo y que agradezco obviamente infinitamente el estar acá. Pues felicidades primero por ya la mención del doctorado, o sea, por haberte quedado, me encanta. Van a ser 4 años llenos de investigación, de que sigas aprendiendo, porque esto de la enseñanza-aprendizaje nunca acaba. Y qué bueno que ya en otros espacios también están viendo la riqueza de tu formación. Entonces, se siente increíble poderte entrevistar. Y vamos a empezar con algunas preguntas sobre relaciones internacionales con R mayúscula, sobre nuestro objeto de estudio. Vamos a ver qué es lo que piensas sobre lo que está sucediendo, porque pues una de tus líneas de investigación justo es la globalización y me gustaría saber cómo evalúas tú el impacto de la globalización alias globalización neoliberalizada o neoliberalismo globalizado, de acuerdo a nuestra línea de estudio Hernández Belista, de la seguridad internacional y el control de armamento. ¿Cómo ves ese impacto? Bien, sí, empezamos con una gran temática, ¿no? Básicamente en esta charla. Es importante, creo que, entender que el proceso de lo que llamamos globalización arrastra muchos años atrás, décadas atrás, no solamente cuando empezamos a tomarlo desde las ciencias sociales en los 80s, 90s, cuando se habla de esta gran globalización por los avances científicos, tecnológicos, principalmente en las tecnologías de la información, la comunicación y los transportes, y que el mundo empieza a tener un ritmo más acelerado, los flujos, intercambios financieros, económicos, comerciales empiezan a ser más acelerados y por ende empiezan las repercusiones sociales, políticas también. Sino la globalización la podríamos incluso debatir y entender desde cuando nos cayeron ahora sí que nuestros compañeros del viejo continente aquí a América. Empezamos con ese proyecto de globalización, ¿no? El proyecto de la consolidación del poder europeo, eurocéntrico, no podría concebirse si no hubiese sido por
la llegada a estas tierras, ¿no? Entonces, varios procesos de globalización, ¿no? En donde empiezan a interactuar y a conjugarse las diversas sociedades en el mundo, pero particularmente a lo que a la seguridad internacional y en lo que entendemos como estudios internacionales o política internacional, pues lo vamos a ver reflejado sobre todo en el siglo XX, en la segunda década, en tiempos de Guerra Fría, en tiempos de la segunda posguerra, donde, bueno, tenemos fijo muchos, digamos, tenemos de manera muy hermética muchos conceptos, muchas conceptualizaciones de la historia por la confrontación y por la gran pugna ideológica del momento, pero este proceso de globalización empieza a agarrar mucha fuerza justamente cuando esta etapa histórica termina, ¿no? Cuando se termina la gran confrontación ideológica política del siglo anterior, la globalización empieza a mostrar muchos escenarios que ya existían previamente, pero que no atraían la atención necesaria por el resto de digamos que de la política de primer nivel. La globalización deja en evidencia que había un mundo altamente conflictuado por conflictos que iban más allá de la confrontación ideológica política, que iban por cuestiones étnicas, por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, por cuestiones territoriales o de recursos, en donde la seguridad internacional, en vez de que adquiriera un camino, digamos, una tendencia a la baja quizá en la cantidad de armas o en la cantidad, en la prioridad que se le daba al factor militar. Ahora pues tenemos que es un mundo que está fragmentado, lleno de diferentes conflictos entre diversos actores que se alejan de la esfera estatal. Hay una multiplicidad de actores que aparecen, que salen a la luz y que empiezan a mostrar en el escenario internacional que tienen conflictos y que también tienen, bueno, buscan un lugar de reconocimiento para un margen de acción, ya sea su supervivencia, proliferación de sus propios principios, de sus creencias o la mera supervivencia, ¿no? Vuelvo a señalar esa característica, ¿no? Entonces, esto no hace más que complejizar lo que son los estudios en la seguridad internacional, ¿no? Empiezan a verse otras voces, otras corrientes, más allá de la tradicionalista que se centra en el pensamiento político militar meramente, pensada únicamente en términos estatales, sino otras corrientes que dicen hay otros actores y la seguridad no solamente es militar y política, sino que esta es multidimensional. Va por las sociedades, va por los grupos, va por los colectivos, va por el individuo y hay muchas dimensiones de la seguridad que tenemos que atender desde este discurso dominante de la seguridad, ¿no? Y la globalización es eso, ¿no? Deja en evidencia todas las necesidades y todas las problemáticas que alrededor de lo que se consideraba seguridad hay o persiste, ¿no? Entonces, multidimensional, multifactorial, con muchas causas y muchas consecuencias diversas que sobre todo rompen esa esfera hermética de lo que eran los pensamientos meramente estatales, ¿no? Y se ponen pues muchas más temáticas sobre el debate, ¿no? Pero un poco ahí para dejar a grandes rasgos, ¿no? El impacto que la globalización tiene con los estudios sociales, con las relaciones internacionales y en particular con la seguridad internacional. Bien, querido Marco. Y con esto que estás señalando, y algo que me encanta tanto de tu tesis de licenciatura como de tu tesis de maestría, es que justo señalas que ya no está un solo actor, es decir, el Estado, sino que ya también confluyen otros actores que son importantes. En este caso, hablas de las corporaciones militares y a mí me gustaría saber cómo es tu visión actualmente, ya pensando que vas a estudiar un doctorado, sobre estas corporaciones militares en la política internacional contemporánea y cómo es que confluyen en una estabilidad regional o no. O sea, tú piensas que están haciendo que haya esta estabilidad o no regional, dígase América Latina y América del Norte, porque además ahorita estamos viendo un panorama convulso por las elecciones. Ya vimos que Trump tuvo este accidente o no accidente, algo provocado, y que, bueno, Biden se acaba de bajar del barco, ¿no? Entonces, eso, América del Norte. Y luego también vimos en América Latina, pues tenemos dos casos que son de extrema, donde tenemos una Venezuela que tiene una cerrazón y un proteccionismo muy fuerte, y por otro lado tenemos un Milei que pues
está proponiendo cuestiones neoliberales al extremo o qué está sucediendo allá. Entonces, me gustaría saber si con estas corrientes políticas que se están viendo, también en la cuestión militar y de seguridad, tú ves un cambio. Sí, los temas que mencionas son múltiples, son muy variados, pero en este sentido, la complejidad que los atrapa hace que se conecten, ¿no? Entre nodos, cada uno tienen conexiones en los diferentes niveles. Ahora, como bien lo mencionaste, las corporaciones militares es un actor en el que le he dedicado parte de mis trabajos de investigación desde la licenciatura, en la maestría y próximamente en el doctorado, porque digamos que es el actor que no quiero perder de vista en sincronía con el resto, ¿no? Porque también en el orden de los hechos, a finales de los 90, esta apertura con la globalización, también la introducción y aplicación de las diferentes políticas neoliberales, ¿no? Como política económica en el mundo, propulsada por las instituciones financieras internacionales, Estados Unidos, etcétera. También, ¿no? Sabemos que muchas cosas pasaron parte a la lógica, a jugar en la lógica del mercado, a verse como un servicio, como una posible mercancía, ¿no? Sabemos todo lo que ha ocurrido, ¿no? La reducción de las actividades estatales, la participación de agentes privados para desempeñar ciertas actividades, esta nueva gestión pública, ¿no? Que se gestó en esos años, también pasó a repercutir o a impactar en cierta medida a lo que es la esfera de la seguridad, que si bien es más hermética, más cerrada y exclusiva del Estado por las temáticas que abordan, ¿no? El armamento y cuestiones de la seguridad nacional y la proyección del interés nacional, también en algún momento, sobre todo en el modelo, digamos que occidental, estadounidense, sobre todo estadounidense y europeo, hay una posibilidad también de insertar a la seguridad como una posible en dos ámbitos, una mercancía, y mercancía la entendemos como pues a través de la compra y venta de armamento, de aparatos de seguridad, vigilancia, defensa, y también como un servicio, y el servicio entendido a través también de estas corporaciones, de personal que te capacite, que te entrene o que sea partícipe de tus propias actividades de seguridad, defensa o también en escenarios de guerra o de conflictos armados, ¿no? Entonces tenemos esta dualidad. La cuestión de la mercancía no es nuevo, es decir, durante todo el siglo XX lo que fue el complejo militar industrial tuvo una hipertrofia enorme, se consolidaron las industrias militares de los estados y posteriormente las corporaciones ya como un papel privado, como agentes propios, pero lo que sí empieza a ser, digamos que y también es allá debate, ¿no? Novedoso, la cuestión del préstamo de los servicios de seguridad, ¿no? Aunque, bueno, también si nos remontamos muy a la antigüedad o a la historia de las civilizaciones antiguas, tenemos la figura del mercenario, ¿no? Soldado de fortuna o mercenario, persona que por sus habilidades en el combate o en la defensa de un lugar era contratado por cualquier persona y bajo un contrato pues desempeñaba sus actividades. Viene el modelo, digamos que el Estado-Nación, la etapa westphaliana del Estado-Nación, y esto cambia, ¿no? La figura del mercenario empieza a ser relegada, tenemos la conformación de los primeros, digamos, ejércitos nacionales, cuando por primera vez se les uniforma, se les da una paga, un acuartelamiento, todos estos procesos europeos, ¿no? Que se fueron exportando, y tenemos ahora sí la consolidación de lo que son las Fuerzas Armadas, y volvemos a esta etapa, digamos, más contemporánea, saltando en el tiempo, en estos saltos en el tiempo, donde nuevamente el préstamo de estos servicios especializados de seguridad pueden jugar un rol en este mercado de la seguridad, ¿no? Entonces, las corporaciones actualmente, propiamente lo que es las industrias militares y las corporaciones militares, nosotros lo podemos ver cada año con los informes del CIPRI, cómo estas crecen, cómo estas se vuelven más grandes y cómo estas empiezan a participar en otros proyectos fuera de la esfera militar, ahora en la tecnología, en las tecnologías, digamos, más contemporáneas, la inteligencia artificial, la robotización y automatización de muchos procesos, el ciberespacio, son estas mismas grandes corporaciones que también tienen una incidencia o que están desarrollando estos proyectos y sus aplicaciones militares, ¿no? Entonces, la corporación militar entendida como un actor, digamos, un propio actor en el sistema, que puede justamente jugar en contrapesos, ser lobby para alguna decisión política también, como lo hemos visto en Estados Unidos,
después de los atentados del 11 de septiembre, las grandes corporaciones y su necesidad de que las guerras continúen, con los conflictos armados se perpetúen, también es una situación importante, ¿no? También estas mismas empresas juegan un papel importante porque se financiarizan, empiezan también a jugar con estos tipos de activos y proyecciones de cuánto ganaríamos si o cuánto perderíamos si no, entonces empiezan a jugar un papel ahí de trasfondo en el desarrollo de los conflictos armados actuales y en los que han sucedido y en los que se mantienen en el tiempo. Medio Oriente, particularmente la región, propiamente que lo preguntaste sobre las regiones, fue un espacio y es un espacio justamente que ha servido de laboratorio para la participación de estas empresas que están muy bien consolidadas en las operaciones y de mantenimiento, digamos que de cierto orden o de cierta seguridad para ciertos actores, han desempeñado ahí un papel muy, muy importante. Lo tenemos con las intervenciones en Irak y Afganistán y los crímenes o, bueno, los sucesos que saltaron a la luz pública por los crímenes, torturas y demás cuestiones que saltaron en ese momento. Es donde están establecidos y han dejado un mercado de la seguridad. Recientemente quisiera recomendar por ahí un documental de un periodista independiente que tiene su canal en YouTube que me parece que se llama Lethal Crisis. Estuvo en la República Centroafricana documentando la cuestión de la crisis humanitaria, me parece que iba también apoyado por una ONG con todos los permisos y demás, es muy difícil entrar, él es español y él junto a su camarógrafo, su compañero periodista, empezaron a ser perseguidos por miembros de Grupo Wagner, ¿no? Esta corporación privada rusa. Empezaron a ser asediados, perseguidos, diferentes personajes de repente les robaron sus documentos. Es muy bueno, lo recomiendo para que vean cómo se establece ese mercado, ¿no? Y también los intereses que eso implica, ¿no? Porque Wagner no deja de ser una corporación privada rusa, que tiene sus intereses como corporación, pero que también es afín a los intereses políticos de la nación de donde es, ¿no? Entonces, lo recomiendo mucho, cada vez se hace más evidente la participación de trasfondo de este tipo de agentes, nuevos mercenarios, contratistas privados, empresas privadas, ejércitos privados, que empiezan a jugar un rol en esta situación. En América Latina también hemos tenido estos acontecimientos muy cercano a la experiencia propia de lo que fue la iniciativa Mérida o el plan México en esos entonces, donde si bien no hubo el despliegue, digamos que de efectivos armados como tal, sí hubo todo un paquete, ¿no? De ayuda financiera y también de equipamiento que sí vinieron, digamos, personal de estas empresas a la capacitación, instrucción del manejo de este equipo y obviamente con los contratos que esto significa de fondo, ¿no? Las refacciones, el mantenimiento, el reemplazamiento de la unidad o cualquier cosa, pues va directamente conmigo corporación, ¿no? Bell Helicopter o Northrop Grumman o Lockheed Martin, lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos experiencia también Colombia, ¿no? Bueno, Colombia también tenemos conocimiento de que fue este primer laboratorio donde se dio paso justamente a decenas de contratos con empresas privadas militares para desarrollar toda una infraestructura privada de la seguridad, tanto de la policía como son las Fuerzas Armadas en Colombia, y hasta la actualidad podemos entender que es una plataforma importante para Estados Unidos en cuanto a afinidad y principios, doctrina militar y demás formas de actuar, está completamente alineado a los intereses estadounidenses Colombia, y también recientemente hubo un webinar del Centro de Estudios William J. Perry, que era Colombia el país invitado, y hablaban de su membresía especial que tienen con la OTAN. No son miembros, obviamente, de esta organización, pero sí tienen un acercamiento con la organización, el único país en Latinoamérica que tiene ese acercamiento, donde tiene centros de capacitación para militares de la OTAN, para cualquier miembro, para adiestramiento en vuelo, para adiestramiento en maniobras, y los propios autoridades de las Fuerzas Armadas colombianas destacaban eso como un paso hacia adelante, ¿no? En la integración de una visión de seguridad hemisférica, continental, que bueno, lejos de aumentar sus capacidades, pues esto también va a una cuestión de Estados Unidos, más que nada, ¿no? De un intervencionismo permanente en la región y que los intereses de la seguridad concretamente están perfectamente establecidos, ¿no? Tenemos ciertos disidentes en la región, ya lo mencionabas, ¿no? Venezuela, Cuba, que no comparten afinidad en esta visión de la seguridad hemisférica. Brasil, siento que en esta nueva administración con Lula ha sido muy
muy desapercibido el discurso que ha manejado. No es un Bolsonaro, evidentemente, que se alineó al menos en algún momento, pero tampoco ha demostrado la contrariedad completa, ¿no? A las políticas estadounidenses. Y bueno, una Argentina que también lo mencionabas, que es muy, no sé cómo llamarlo, ¿no? No soy experto en Argentina, pero sí que es difícil de entender realmente el proyecto político de Milei hacia dónde, ¿no? Se presenta en foros internacionales de derecha, de discursos conservadores, insulta en los países donde es recibido a las autoridades políticas y aún así, o defiende a la selección de fútbol cantando cánticos racistas o demás, no sé, son muchas cosas en la cuestión particular de Argentina que visibilizan, ¿no? Pero digamos, haciendo ese cúmulo de elementos, no hacen más que hacer enorme, ¿no? El tema de la seguridad internacional. De la seguridad propiamente, la seguridad internacional no dejan de hacer un tema súper complejo, y complejo no de difícil, sino de que cada vez tiene más interconexiones, tiene cada vez más nodos que se conectan con temas de toda índole, de todo ámbito. Y haciendo esto más complejo, mi querido Marco, me gustaría traer a la mesa de discusión un nuevo tema que nos está atrapando a todos y todas en esta coyuntura, que es la inteligencia artificial. O sea, hace un par de semanas ya nos estaban diciendo, ¿saben qué? WhatsApp, Instagram, Facebook van a manejar inteligencia artificial. Ya lo veíamos en otras aplicaciones, ya lo veíamos en nuestra vida diaria. O sea, los dispositivos ya saben desde Waze, Google Maps, saben nuestro recorrido diario. Con Alexa ya saben cuáles son nuestras predicciones de música, qué es nuestro interés, por ejemplo. Nuestro refrigerador sabe a qué hora estamos abriendo el refri y cada cuánto estamos comiendo. ¿Cómo ves todo este sistema de datos que además se puede traslapar a la empresa de datos, y cómo esto también puede ser una cuestión de seguridad? Y ya no estamos hablando de cuentas de bancos, ya estamos hablando de datos personales que pueden servir desde empresas funerarias, empresas de, em, no sé, para anteojos, para médicos, para muchísimas cosas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo ves que varias empresas puedan tener esta información y cómo es que evoluciona en esta cuestión de seguridad internacional y hasta de otro tema que a ti te interesa, que es la militarización? Sí, tocas, sí, justamente, ¿no? Un tema que es de lo más contemporáneo. Todos queremos hablar, todos queremos leer, todos queremos ir a eventos donde nos hablen justamente de la inteligencia artificial, porque se nos ha presentado como esa tecnología emergente, ¿no? Que, bueno, lleva décadas igual en desarrollo y que sus aplicaciones ahora son más a nivel usuario porque las experimentamos en nuestro día a día, pero han estado presentes en la historia reciente, en las últimas décadas, pero que hoy tenemos a nivel usuario la experiencia de poderlas utilizar y decimos, wow, esto es inteligencia artificial, ¿no? Es muy importante. A mí me gusta mencionar en mis grupos que no hay espacio ni dominio, digamos que natural y ficticio, que no esté militarizado. El aire lo está, el mar lo está, la tierra lo está, el espacio lo está, el espacio exterior, y ahora el ciberespacio también ha sido sujeto de que esto también se traslade a las esferas de la seguridad pensada en términos tradicionales, ¿no? Seguridad pensada en términos estratégicos, en términos de la seguridad político-militar, ¿no? Entonces, este nuevo dominio del ciberespacio, pues al nutrirse año con año, segundo a segundo, minuto a minuto, con los enormes millones y millones de datos que como usuarios le proporcionamos, no hace más que jugar un rol sumamente importante. Los datos se han convertido en fuente de poder, en fuente de muchas posibilidades, según quien los tenga y según para qué se requiera, ¿no? A nivel usuario, pues nosotros experimentamos que toda nuestra
perfil está ya en una nube, en una base de datos, perfil de todos los sentidos, gustos musicales, lugares con el mapeo, dónde nos movemos, cuáles son nuestras rutas, y hasta más delicados, ¿no? Bancarios, financieros, de salud también, si es que por ahí digitalmente tenemos como el expediente médico, además. Entonces, esto se ha convertido, no sé, en un espectro muy, muy importante, ya pasándolo a términos de la seguridad. También lo que se dice en las, digamos que en los enunciados, digamos que de las figuras políticas más importantes, por ejemplo, Vladimir Putin lo decía, ¿no? Quien domine el ámbito de de la inteligencia artificial, perdón, pues va a dominar el mundo, ¿no? En los siguientes años, en las siguientes décadas. Ahora, un poquito esta cuestión de la inteligencia artificial, pasándolo a las aplicaciones militares propiamente, está teniendo un desarrollo muy importante que se da justamente entre las principales potencias militares del mundo, obviamente porque tienen las condiciones estructurales para hacerlo en coalición directa con las corporaciones militares, ¿no? Tenemos que sus aplicaciones buscan la robotización justamente de la guerra, ¿no? O al menos de una parte del desarrollo de los conflictos armados, esta sea sustituida digamos que del recurso humano por recurso maquinario, ¿no? Sistemas de defensa más avanzados, y la robotización y el umbral de la automatización, como ya lo mencionaba. Lo que tenemos ahora, lo hemos visto, por ejemplo, en los casos de lo que ha sido el reavivamiento entre el conflicto Israel-Palestina en octubre del año anterior. Hemos visto que los drones han sido la figura más predominante protagonista, ¿no? De este tipo de conflictos, ¿no? Que son irregulares, que son escenarios de guerra no convencionales y que los drones a control remoto o ya programados pues pueden realizar ciertas ejecuciones directas de personal o pueden realizar un ataque directo a una comunidad o a una infraestructura o perseguir a cierto objetivo, ¿no? A cierto objetivo de la misión, ¿no? Hemos tenido. Los drones son solamente como lo que más vemos, ¿no? Con lo que más se populariza también en Hollywood o en las películas, pero pues todo esto también en los sistemas de defensa también los hemos visto, también cómo ha funcionado en el caso de Israel, ¿no? Cómo se ha conseguido vulnerar en ciertos momentos, digamos que este impenetrable domo de hierro, ¿no? O los otros dos sistemas que funcionan como adyacentes al sistema de lo que es el domo de hierro y demás cuestiones, ¿no? Entonces, son como muchas cosas que la inteligencia artificial está ahí, pero las aplicaciones militares, insisto, el, la cuestión aquí importante es que este desarrollo se da solamente por unos cuantos. No podemos hablar y basándonos en lo que reporta el CIPRI, pues las principales potencias militares, ¿no? Estados Unidos muy por encima con un presupuesto que va casi a los mil millones de dólares, billones, lo que ellos manejan, y muy por debajo, pues en segundo lugar y tercer lugar está Rusia y China, ¿no? Que son los punteros de lanza en este desarrollo científico-tecnológico. Es importante mencionar que la forma en que Estados Unidos lo hace es muy distinta a como Rusia y China lo hace. Estados Unidos, mientras abiertamente comparte avances, es muy curioso. En YouTube están todos los canales del Security College, de varios laboratorios de la Fuerza Aérea, del Ejército estadounidense, donde van compartiendo en YouTube muy ahí editadamente sus videos de sus avances, de sus nuevos robots o de sus nuevos aviones, mientras que y tiene una coalición directa, ¿no? Con el apartado corporativo, con las principales corporaciones militares, también tiene un acercamiento muy, muy estrecho con la academia, con todo lo que son las universidades tecnológicas en Estados Unidos que colaboran para el desarrollo de estos proyectos científicos tecnológicos. Del otro lado es diferente, tanto Rusia como China es una cuestión que es estatal, las empresas son estatales completamente y digamos que la transparencia y disponibilidad de datos de sus proyectos es mucho más hermética y mucho más cerrada. No hace mucho, por ejemplo, para ejemplificar esta parte que digo, apenas me parece que hace 3 años, a inicios del 2021, fue cuando Rusia por primera vez liberó las imágenes de lo que fue la prueba de su bomba de hidrógeno, por ahí en los 60s. Se liberaron por primera vez los videos grabados desde la aeronave que lanzó la conocida bomba del Zar, y no es hasta ahora que tenemos fotografías reales de lo que fue ese ensayo nuclear. Es un ejemplo, ¿no? Para ilustrar cómo es que estos proyectos
se mantienen mucho más herméticos del otro lado en una concepción distinta a la occidental, y de este lado tenemos mucha apertura a que se nos esté mostrando los avances, las pruebas, los ensayos, ¿no? De todas estas aplicaciones ahora de la inteligencia artificial en lo que es el armamento, ¿no? Entonces, es importante plantearlo también en un escenario de futuro corto, mediano y largo plazo, porque podríamos estar debatiendo, conceptualizando si nos encontramos frente a otra RAM, ¿no? Otra revolución de los asuntos militares, que no solamente es el avance tecnológico, refinamiento del armamento, sino que traiga consigo estos avances científicos tecnológicos en el armamento, en las armas, traiga consigo una modificación en la doctrina, en las operaciones y en las prácticas militares en la gran mayoría, ¿no? Entonces, podríamos estar en el caminito, en el transcurso de que una RAM, una revolución en los asuntos militares nuevas se acerque, porque estas tecnologías emergentes sí están cambiando, al menos empiezan a demostrar que empiezan a cambiar las doctrinas, los escenarios de guerra, las formas en que se hace la guerra, y sobre todo porque estamos hablando de un dominio que aparece gracias justamente a estas nuevas tecnologías, ¿no? Se busca su dominio, su control, cómo alterarlas, cómo afectarlas, cómo cercarlas para que no haya infiltración de los datos. Entonces, de aquí a unos 10 años, 5 años, podríamos estar debatiendo si esta revolución de los asuntos militares trae una nueva, y tenemos una nueva concepción de lo que serán las guerras del futuro, ¿no? Y ya ni siquiera sin tocar las causas o los motivos políticos por las que serán, si serán simplemente por supervivencia, por recurso básico como será el agua, o será nuevamente por las confrontaciones políticas a nivel mundial, ¿no? Entonces, no sé, esa es parte, ¿no? Del debate interesante que se puede desdoblar. Son muchas cosas, y aquí, pues, en esta charla solo quiero plantearlo de manera, pues, general, ¿no? Para que, pues, todo lo que nos escuchan de ese lado, pues, puedan quedarse con la espinita y el interés de qué pasará. Bueno, me parece súper interesante porque ya traes a colación parte de mi siguiente pregunta y que es parte de la siguiente sección, pero creo que algo que debe de quedar con esto es que no hay conocimiento aislado, sino que todo va siendo integrador, ¿no? Y que cuando nos dicen que relaciones internacionales es inter, multi, transdisciplinaria, de verdad lo es, y que en este sentido, esta cuestión de cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cuando estamos hablando de ciberseguridad, cuando estamos hablando de militarización, también va ligado no solamente a cooperación internacional o seguridad internacional o política internacional, también va vinculado con cooperación internacional, con geopolítica, con geoestrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita ya nos dejaste con este análisis que haces tan interesante, con varios elementos entrecruzados que son muy importantes de observar y cómo es que ha cambiado de unos años atrás a la fecha, porque pareciera que estamos hablando de hace décadas, pero estamos hablando de antes del 2000 a actualmente, y cómo es que realmente hay algunos punteros y la separación de otros países que apenas se están desarrollando. Y desgraciadamente, como también esa tecnología nos va diferenciando, como en la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí también entender esos conceptos que teníamos. Y vamos por eso a la segunda sección, que es Relaciones Internacionales, la escuela a la que perteneces. A ver, vamos a ver qué onda, ahora sí que como en Harry Potter, ¿a qué escuela perteneces? Entonces, eh, ¿cómo es que consideras que los estudios estratégicos en general se incorporan a la política internacional contemporánea? O sea, ¿cuáles son los estudios estratégicos que tú consideras que están vinculados con política internacional? Y por cierto, ahí hay pregunta del público que estoy leyendo para que vean. Por cierto, buenos días a todos los que nos están siguiendo. Nos dicen que qué materias y o docentes, aquí se quieren enterar del chisme, por cierto, Dayan, hola,
te inspiraron o ayudaron a descubrir el tema en el que te querías especializar? Ok, O sea, ok. vinculando esas dos preguntas, por favor. Sí, bien, en esta parte, bueno, empecemos por la primera, ¿no? Que hiciste de los estudios estratégicos. Bueno, hay que remontarnos y volvernos aquí muy críticos con el origen de nuestra disciplina, ¿no? Con relaciones internacionales, que sabemos que es occidental, eurocéntrica, profundamente muchos de los postulados teóricos clásicos que conocemos, pues son estadounidenses, son occidentales, con ciertos patrones que conocemos muy bien, y no hay que olvidar que justamente mucho de el propósito de que nosotros saliéramos a la luz como una disciplina independiente, como una disciplina propia, pues era justamente la búsqueda de que el mundo no cayera en un ciclo interminable de guerra, ¿no? Entender los estudios internacionales y la política internacional de tal forma que pudiéramos evitar destruirnos unos con otros, ¿no? Entonces va ligado con los estudios e investigaciones para la paz, con los estudios propiamente de la guerra, posteriormente el armamento, ¿no? En algún momento ya ha avanzado propiamente la disciplina, las cuestiones de la seguridad, lo que es política, lo que es política exterior, lo que es diplomacia, todo lo que nos inunda como disciplina, pues hay un momento donde varios postuladores en general, por ahí, por rescatar solo alguno, Barry Busan y todos los de su escuela estadounidense, deciden como, ok, para referirnos a lo que es el armamento, lo militar, la ciencia militar, la cuestión de la guerra, los conflictos armados, pues hay que delimitar todo eso y encajonarlo en un elemento que se va a llamar estudios estratégicos, ¿no? Entendidos, los estudios estratégicos van a ser esta cuestión, digamos que especial, dedicada al factor militar, al desarrollo de las guerras, de los conflictos armados, al armamento y todo lo que ello involucra, ¿no? Su regulación, su uso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los estudios estratégicos son parte de, digamos que del gran globo, del gran mundo que representa la política internacional, son una parte inherente del Estado. Todo Estado debidamente constituido tiene su factor militar, su factor político-militar que mantener, que atender. Obviamente hay ciertos estados que lo proyectan muy al exterior, llámese Estados Unidos, ¿verdad? Que tienen en un lugar bastante privilegiado, y otros que pues no tienen el interés de proyectarlo al exterior y que solamente cumplen funciones al interior. Llámese el caso de México, ¿no? Que es paradigmático. Ser vecino de la potencia militar de la historia no es fácil, tiene muchas implicaciones de por medio y del porqué de nuestra política, digamos, bueno, nuestro tipo de doctrina, política militar que manejamos y de diferentes cuestiones de tanto seguridad nacional, y todo va enfocado al interior, ¿no? A diferencia de otros países. Pero bueno, ¿no? Entonces, los estudios estratégicos vienen a ser parte de este gran globo que es la política internacional, abocándose a los temas. También este esfuerzo de llamarlos estratégicos es para alejarlos propiamente de que seguridad inmediatamente es lo militar y dejar a la seguridad como un concepto polisémico, multidimensional, y que cuando atendamos a la seguridad también se pueda pensar en seguridad humana, seguridad ambiental, seguridad social, seguridad energética, seguridad alimentaria, y también para desencasillarlo un poquito de la corriente muy marcada que tenemos inmediatamente con seguridad y pensarlo en algo relativo a lo militar o al armamento. En un ejercicio frecuente que hago, y eso es curioso, no tanto aquí en la facultad, sino en la UACM, que no son tan cercanos a estos temas, pregunto cuando oyes seguridad, ¿cuál es la primera imagen o proyección mental que tiene tu cabeza sobre la palabra seguridad? La mayoría dice un arma, un tanque, un avión, una cámara de seguridad, una cerca eléctrica, o sea, todo cuando pensamos respecto al concepto de seguridad va relacionado un poquito con esa dimensión, ¿no? Y eso es lo importante. Aquí no, aquí ya pueden decir otra cosa, ¿no? Bienestar, paz, ¿no? Desarrollo humano, ¿no? Aquí se entiende, ¿no? Pero un poquito en esta cuestión, ¿no? Entonces es muy vital. También siento que esto propiamente lo vemos por ahí un poquito en ciertas asignaturas, en PIC, Política Internacional, pues obviamente con los estudios de la Guerra Fría, y cuando estudiamos todo ese periodo histórico, pues tenemos que enterarnos de algún modo, ok, qué es la destrucción mutua asegurada y con qué, ¿no? Con qué tipo de armamento, quiénes, ¿no? La crisis de los cohetes en Cuba. Entonces nos acercamos un poquito, pero ya es hasta esta etapa en las asignaturas o en las optativas generales que pues los y las estudiantes tienen la oportunidad de profundizar con control de armamento, con seguridad nacional y
política exterior o con algún análisis de coyuntura que esté abocado como a los conflictos, la guerra o el armamento, ¿no? Pero es una parte muy, muy importante y también yo diría que una línea de investigación muy abierta y sobre todo hoy en día con esta, digamos, con esta exacerbación en el planeta de los conflictos armados, más notorio quizá que en años anteriores y que está muy, pues está disponible para que todos quieran, bueno, para que los interesados se puedan acercar y trabajar en aspectos muy, muy específicos, ¿no? Del otro lado, me habías preguntado sobre personajes, ¿no? Profesores, docentes, profesoras, clases que me hayan motivado justamente a encontrar esta línea, ¿no? De investigación o estas temáticas. Yo debo ser muy sincero. El primer tema que hice sobre sobre empresas privadas de seguridad fue en Teorías 2, que me parece que se cursa en cuarto semestre, no quiero equivocarme, y el trabajo era como me acuerdo que la profesora, no recuerdo el nombre, perdón, creo que ya no es docente por acá, no sé, sacar papelito y tú vas a defender la teoría realista y todos sus demás vertientes, tú liberal, etcétera, etcétera, y pues a mí me tocó esta parte roja, ¿no? De realismo político, realista, neorrealismo, y dije, bueno, ¿qué tema escojo, no? Entonces estaba viendo qué guerra o qué conflicto armado escojo para sustentar como los postulados de esta corriente, y pues de ahí pues llegas a Irak, Afganistán, y dices, bueno, pero pues es muy clásico la guerra, la intervención, ya sabemos, y ahí fue donde pues indagando, investigando, dije, bueno, aquí ocurrieron justamente estas situaciones conflictivas con las corporaciones militares, hubo crímenes de guerra, fue muy público, no hubo culpables propiamente, sino fue muy escandaloso y dije, bueno, voy a elegir ese tema y de ahí recuerdo que ese fue mi primer trabajo, por cierto, me fue bien, creo que me pusieron como 9 o una cosa así al final, pero desde ahí dije, ok, esto me gusta, no conozco compañeros que también, compañeros, compañeras que lo estén trabajando, pues quizá de aquí en el futuro pues se me dé a hacer una tesis y pues como fue, ¿no? Se me dio. Y de ahí, ya después justamente en las demás clases, control de armamento y bueno, propiamente esa sobre todo. ¿Y qué más? Profesores, pues creo que, o sea, no especialistas en el tema como tal, pero sí que tenían como el conocimiento en general de lo que es digamos que la seguridad y defensa a nivel internacional, las políticas de defensa, la política internacional en general, y que cuando pues yo planteaba como estos temas, era como, resultaba genuino interés, así como de, oye, eso suena bien, deberías investigarlo más, deberías trabajarlo, deberías seguir haciendo y hasta llegar a este punto, ¿no? Pero sin mencionar que esos espacios los encontré en las clases del doctor Hernández Vela, en las clases de la doctora Sandra, en las clases de la doctora Yadira también, que son muy cercanos a estas temáticas. Entonces, por mencionar solo algunos. Muy bien, pues espero que también haya quedado resuelta la pregunta y voy a seguir con otra que tenemos vamos a ver hacia qué escuela se está inclinando Marco. Creo que ya sabemos la respuesta, pero vamos a ponderar sus respuestas. ¿De qué manera crees que tu formación en la UNAM ha influido hacia cómo ves la teoría de relaciones internacionales? O sea, ¿crees que hubiera sido diferente si hubieras estudiado en la UAM, en alguna otra universidad como privada, por ejemplo, ahora que estás dando clases en la UACM, etcétera, etcétera? ¿Hubiera sido diferente cómo tienes esta aproximación hacia las diferentes teorías de las relaciones internacionales y hacia tu objeto de estudio, que bueno, ahora vemos que son las corporaciones militares, ¿o no? Y por aquí también tengo una pregunta, aprovechando, del público, que dicen que ¿cuál es el reto más difícil de ser docente y de especializarte en un solo, en una temática que es grande, pero que es como solo un tema? Si no te dio miedo como especializarte en algo tan particular.
Sí, me quedé pensando justamente en ambas preguntas, son muy interesantes. La primera, no, sin duda, yo quiero pensar y trabajo por ello, ¿no? Que lo que escribo o en donde me presento o en cualquier lugar donde discuto y hablo sobre estas temáticas o en cualquier lugar donde esté frente a un grupo, yo quiero pensar que tengo como ese sello UNAM, ¿no? Que dice hecho en CU, hecho en UNAM y que se exprese eso no solamente en los contenidos, sino en la forma de actuar y de realizar mi labor profesional realmente. Eh, Debo, digamos, esta formación y esta, digamos, la forma en que pienso, valoro y pondero las cosas, el contenido y demás cuestiones está atravesado por lo que significa esta universidad, ¿no? Lo que significa la UNAM como la universidad, voy a citar al doctor, como la máxima casa de estudios, y pública, ¿no? Una universidad que es pública y que recoge justamente a cierto tipo de estudiantes y miembros de esta sociedad, ¿no? Entonces, está permeada completamente esta valoración. Sin duda, la formación que obtuve por cada uno de los y las docentes por los que atravesé, todos con esta formación sumamente no solo crítica, de criticar, de cuestionar, de valorar el porqué de las cosas, del conocimiento propiamente de la historia, sino también muy propensas a que seamos generadores de propuestas, generadores de cambio, generadores de posibles soluciones, después de, obviamente, una valoración, un estudio exhaustivo, de una investigación, de un conocimiento de las causas y de ahí entenderla. Aquí recibimos de todo, ¿no? De todo, de todo, de todo, de todas las corrientes, de todas las vertientes, de todas las posturas. Todas son criticadas, todas son cuestionadas, todas son valoradas por lo positivo que tienen y también criticadas por lo negativo, por los sesgos y demás, y ya es individualmente de cada quien que tomamos, ¿no? Y yo siempre he dicho, los estudios relativos a lo militar, a las guerras, a los conflictos armados, si bien pueden verse desde una perspectiva crítica y también, no sé, muy actual, desde las cuestiones de género también, de diferentes tipos de violencia que ocurren y que atraviesan los conflictos y las guerras, la realidad es que necesitas conocer la parte más tradicional, la parte más, sí, la parte más clásica de la guerra para después poderte acercar, digamos, que a estas diferentes variaciones o diferentes vertientes que puedes obtener de un solo conflicto o de una sola guerra. Entonces, mi acercamiento, digamos, que en esta cuestión teórica, pues sí ha tenido que estar muy cerquita con la cuestión, digamos, del realismo, ¿no? De esta cuestión realista, del realismo político, del neo y la corriente tradicionalista de la seguridad, de armamento, de los estudios estratégicos, que sí, que es cuadrada, que es cerrada porque responde a una organización que es altamente jerarquizada y una estructura muy bien delimitada, y así se entiende. Y después ya a otros estudios, sobre todo la escuela ampliacionista de la seguridad y también los estudios críticos de la seguridad, que después de entender cómo funciona de la manera más tradicional, pues podemos cuestionarla, podemos entenderla de otras maneras, proyectarla hacia otros escenarios y pensar, como no, en cambiarla, bueno, que genere procesos de cambio que se alejen de lo militar tradicional, ¿no? En ese sentido. Ahora, la otra pregunta, nada más para que no se me vaya el hilo, ¿me recuerdas, vale? Era la cuestión de cómo Sí. ¿Cuál ha sido el, el mayor... cuál ha sido Ah, el mayor reto en tu desarrollo académico? Y si ha sido como bueno. complicado el transmitirlo a tus estudiantes. Sí, ya me acordé. Justo, ¿no? Que como el reto, ¿no? De ser docente con una línea de investigación, Con digamos, una tan... línea de investigación, si eso te ha costado trabajo el no expandirte demasiado y solo acotarlo a un tema, por ejemplo, en este caso el de las corporaciones militares. Sí, eso es un tema ahí, interesante. Si bien aquí perfectamente, digamos que encuentro cabida y el lugar donde hablar, debatir y desarrollar toda esta línea de investigación, la verdad es que los lugares donde propiamente les interesan las temáticas o asignaturas relacionadas
con la seguridad internacional, con el armamento, pues son muy limitados. El proyecto o la experiencia de lo que es la UACM es justamente mi experiencia personal respecto a eso, mientras allá son temas, es su único acercamiento que tienen, digamos, que con las cuestiones de relaciones internacionales, con los estudios internacionales. Allá, pues, evidentemente no hay, digamos, un genuino foco de atención por estos temas tan especializados, y para mí como docente ha sido un reto, pues, obviamente dejar un poquito de lado de lo que quisiera estar hablando siempre, ¿verdad? Armamento, guerras, conflictos, etcétera, y bueno, volver a lo básico, ¿no? A lo que es parte, digamos, que de nuestro tronco común base, ¿no? Empezar a hablar de política, recorrer un poquito la historia, los procesos de formación de las sociedades y los cambios que hemos tenido, y pues también como, también decir un tipo de descanso un poquito de lo que son mis temáticas y de lo que he estado trabajando y de lo que estaré trabajando en los próximos años. Es bueno tener otro espacio donde, pues, hablar de otros temas, ¿no? Porque bien, ya tocamos, por ejemplo, el tema de la globalización, y si bien lo podemos discutir al margen de la guerra y de los conflictos armados y del armamento, pues también me gusta discutirla mucho en temas individual, el impacto que ha tenido individualmente en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones interpersonales, cómo nos han afectado las redes sociales, nuestros patrones de consumo, lo que ahora consideramos como entretenimiento o lo que consumimos. También me gusta toda esa parte, digamos, que individual, cultura, cómo se ha ido modificando estos impactos socioculturales que ha generado todas estas tecnologías, y ahora la inteligencia artificial, donde puedes ponerte a platicar con un chatbot de cualquier cosa y te va a responder casi como si hubiera otra persona real del otro lado, pero la realidad es que no, pero cada vez emulan de mejor manera las respuestas de un ser humano y demás, ¿no? Entonces, sirve un poquito estar en escenarios distintos, donde se hablen de cosas y de tópicos diferentes, también para uno mismo como repaso propio de los temas, de los muchos temas que atravesamos a lo largo de la formación, y eso. Pero sí es un reto poderse poner en pausa lo que tienes de este lado de la cabeza, hablar de otro, desarrollar, debatir, y después ya reanudar con el trabajo que tienes, ¿no? Creo que todos lo atravesamos, ¿no? Porque estamos no sé, tan concentrados en una temática que a veces salir como un poquito de la esfera cuesta, ¿no? Es como de, ay, no puedo hablar de otra cosa, no sé, ¿no? Es un poco, es un reto, ¿no? Es un reto. Creo que también es un reto porque son ciertas líneas de investigación por las que nos distinguimos y de pronto el salir de esa zona de confort donde hemos estudiado tantos años, donde nos sabemos todos los libros, donde muchas cosas, pues nos hacen abrirnos a pues leer más, actualizarnos, a buscar nuevos horizontes, ¿no? Pero también son necesarios esos espacios de descanso. Y justo de esta temática de globalización, etcétera, etcétera, nos hacen otra pregunta ya para finalizar esta segunda sección y para darte un veredicto de a qué escuela de relaciones internacionales perteneces. Entonces, dice Yasmín o Jazmín, no sé, espero que esté pronunciando bien. Dice, tengo una duda, ¿cómo considera que influyen las producciones cinematográficas, ya sean series o películas, en la perspectiva que se tiene sobre la seguridad nacional de Estados Unidos, ya sea desde lo interno o desde la manera en que los demás perciben Estados Unidos? Ok, interesante. Pero bien, eso también es conocido, se han recuperado varias veces, y esto lo recuerdo, a raíz de lo que fue los atentados del 11 de septiembre. Ocurre algo muy curioso, creo que quien lo pone a debate o lo da a relucir es Zizek en uno de sus textos, me parece que es el de Bienvenidos al desierto de lo real, algo así, no quiero equivocarme, pero es un paper que publicó por ahí, donde justamente deja a luz que a raíz de eso hubo un acercamiento en cierta medida por el Departamento de Defensa y el Homeland Security con Hollywood, con las casas productoras de Hollywood, para la producción de todas las formas posibles creativas de cómo podían atentar o atacar directamente o vulnerar la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces viene toda una serie de producciones hollywoodescas donde
tenemos el asalto a la Casa Blanca, el secuestro del avión presidencial, o con extraterrestres, o con terroristas, o cualquier otra figura que se crearon, y tenemos esta producción cinematográfica, ¿no? Hasta la actualidad, todo lo que ocurre en el planeta, sean extraterrestres, sean desastres naturales, ocurre en Estados Unidos, ¿no? Siempre pasa en alguna de esas ciudades, es decir, la producción cinematográfica juega con este discurso dominante de la cultura, de donde ocurren las cosas, el epicentro de todos los desastres y todos los posibles ataques va a ser en Estados Unidos, ¿no? Llámense pandemias, zombies, ataques o lo que sea, es curioso, ¿no? Pero también es una manera de explorar por otros ámbitos los posibles escenarios, ¿no? Jugar con esta cuestión, no bien de perspectiva, sino de escenarios posibles o plausibles en los que se podría vulnerar, ¿no? Algo importante es esta cuestión, ¿no?, de la creatividad, buscar posibles escenarios que digamos que de la manera del pensamiento más tradicional no podríamos encontrar, y que ciertamente pues está ligado a cuestiones de la seguridad, ¿no? Es decir, ya lo comentabas al inicio de esta charla, de lo que aconteció recientemente con el candidato Trump en su evento de su candidatura, y tenemos esta cuestión, este cuestionamiento de ¿fue o no fue? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Fue por sí? También en parte por toda la carga cultural que hemos consumido, de que estas cosas se pueden planear, de que esto puede ser organizado, de que no puede ser real, de que puede ser montado, ¿no? Entonces, tenemos, gracias a todo ese consumo cultural a través de pues, series, de películas, que nos hacemos cuestionarnos ahora, y si no fue, y si sí fue, entonces va por ahí un poquito, ¿no? También cómo tenemos ese imaginario de lo que es la seguridad a nivel mundial, ¿no? De cómo se maneja y demás, ¿no? Entonces, quiero pensar que por ahí va el cuestionamiento de la pregunta del público, ¿no? No sé, ¿qué dirías tú? Muy bien, pues yo también diría que son cuestión de los imaginarios y cómo es que a través de las representaciones se va a hacer un constructo social, ¿no? Y se va a enaltecer o se va a hacer una reducción de la realidad. Entonces, es importante el cómo también, no solo Zizek, según yo también, Lipovetsky y muchos comunicólogos también están haciendo referencia a estos imaginarios. Por ahí, si quieren, Deleuze también está manejando esto de los imaginarios colectivos en los medios de comunicación, por si los quieren leer, para que nos den sus recomendaciones y reflexiones una vez que ya nos hayan visto. Y ahora sí, le cedo la palabra a mi queridísima Carlita para que haga la segunda parte de esta hermosa entrevista. Muchas gracias, Marquito, por todas las respuestas que me diste. A ti, vale, a ti. Bueno, ya estoy de regreso, maestro Marco. Y pues aquí está de nuestras secciones favoritas. Y para esto también incluimos como una pequeña sorpresa, una innovación en esta temporada, que es como la reflexión entre el espacio de ser profesor y alumno, justamente porque ayuda a que se reconozca mutuamente como estos co-creadores, ¿no? De conocimiento y aprendizaje como sea más empático, más enriquecedor. A mí hay una frase como que me gusta mucho de un filósofo portugués y me recuerda mucho a esto, que es como Paulo Freire, que es: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Y es un papel súper importante. Y con esto quiero llegar a la primera pregunta, que es: ¿qué considera que es más importante en la formación de estudiantes de relaciones internacionales, la teoría o la práctica? Muy bien, ok, esta parte será muy interesante. Y empiezas con una pregunta que todo mundo, todos los estudiantes se hacen, ¿no? En algún punto de su formación, y también en este punto también nos las hacemos como docentes, como no. Entonces, es una mezcla, ¿no? No podemos sustituir una por la otra por completo. Ninguna de las dos puede sustituirla, la teoría y la práctica. Si bien la práctica te va a dar un conocimiento que la teoría no te va a dar, para acercarte a la práctica necesitas
acercarte propiamente con los conocimientos, digamos que teóricos, conceptuales necesarios para acercarte a esa práctica. Es una dualidad, es una relación simbiótica, ambos te van a dar la consolidación y formación necesaria para el ejercicio de, digamos, ahora sí que de tu perfil profesional, pero ambas son, diría que igual de importantes. No podemos solo quedarnos tampoco en la parte de la teoría y nunca practicarla, y tampoco podríamos estar solamente en la práctica sin volver a reforzar o sin volver a atender las cuestiones teóricas fundamentales de cualquier práctica profesional, así sea lo que sea. Si bien podríamos considerar que ciertas profesiones o ciertos ámbitos profesionales requieren un poquito más de la práctica, no sé, pensemos en un doctor, en un odontólogo o alguien que solamente lo que está, digamos que en los libros o en las libretas, pero aquí pues tenemos esa permanente dualidad, esa relación simbiótica entre la teoría y la práctica, que sabemos que es difícil a veces como internacionalistas, como lo difícil que a veces es proyectarnos en un lugar, en un espacio de trabajo, ejerciendo la profesión, es, creo, un mayor reto, ¿no? Esa parte de conseguir o acercarnos a la práctica y de ahí obtener el conocimiento que solamente la práctica da, ¿no? Pero pues cómo nos acercamos y cómo llegamos a ese punto, pues con la suficiente, digamos que conocimiento teórico, fundamentos básicos necesarios para ese ejercicio práctico, ¿no? Maestro, justamente aquí podría como dar un ejemplo más de lo que podríamos considerar como práctico, porque también hay veces que dicen como, el internacionalista, todo lo que hace es teórico, ¿no? Y generalmente las ciencias sociales, y bien lo decía, ¿no? Es una fusión y todo lo que comentaba, pero dar como ejemplos más específicos y justamente que usted ha encontrado en su docencia. Sí, en esta parte y en mi experiencia personal y ajustándome mucho a lo que es pues mi perfil, pues la experiencia, digamos que la práctica profesional, pues la he encontrado justamente en el ejercicio de la docencia y de la investigación. Ha sido el campo que he explorado y en el que me he mantenido. Y claro, de las muchas posibilidades y digamos el gran abanico de posibilidades que Relaciones Internacionales ofrece a sus estudiantes, la academia y la docencia no deja de ser uno de esos, ¿no? Donde, bueno, uno aquí empieza a ver las cosas del otro lado del salón, del otro lado del salón, y empieza a entender muchas de las cosas, ¿no? Ese es, digamos, mi ejemplo de experiencia personal de vida, donde aquí es donde lo he encontrado, el conocimiento al estar de este lado del salón, el que te da no lo obtienes del otro lado siendo estudiante, y de este lado cuando empiezas a escribir, cuando empiezas a trabajar sobre tus temas de investigación, también es algo que estando en el salón de clases no obtienes, ¿no? Desde el cómo presentarlos, cómo sentarte a trabajarlos, la recopilación de la información, el uso de todo lo que se necesita, ¿no? Bases de datos, información, libros, etcétera, el conseguirlos, o sea, toda esa parte viene de este lado y es muy, digamos que muy, bueno, no sé, ilustrativo ese ejemplo, ¿no? De la otra parte, digamos, en las otras muchas posibilidades que relaciones da, comercio internacional, negocios internacionales, en la parte de política exterior, diplomacia, ¿qué más? Finanzas, lo que sea, en esa parte no es hasta el momento de poder llegar a esas instancias, a esos diferentes espacios, organizaciones, organismos, instituciones, lo que sea, para obtener esa parte práctica, ¿no? Pero esa parte del cómo acercarnos no va a ser posible hasta que no consigamos esta parte, no quiero llamarle tanto teórico, pero esta parte fundamental de conocimientos básicos. Y también aquí es importante señalar lo que depende mucho de uno mismo. Esta cuestión autogestiva de hacia dónde nos queremos dirigir también depende de que nosotros, en el punto de que somos estudiantes, la tomemos y empecemos a hacer cosas extras, es decir, extracurriculares fuera de la formación normal o de la formación
que se nos ofrece para poder llegar a ese punto. Es decir, si en algún punto descubres que la logística, el comercio exterior, las importaciones, las exportaciones es lo tuyo, va a ser muy importante que desde un punto empieces también a buscar otros espacios de consolidación y formación de conocimientos de esta parte, digamos, solamente por poner un ejemplo, que también tuve una experiencia previa, digamos, en una empresa de logística, que al término de la licenciatura, pues me llevó a tomar un diplomado, diversos cursos de importación, de exportación, para entenderle un poco lo que afuera se hacía, ¿no? Entonces, depende mucho de uno mismo, de tomar digamos que el caminito o el ámbito al que nos queremos dirigir y fortalecerlo de todas las maneras posibles, cursos, capacitaciones, clases extras o cualquier otro aprendizaje, desde el Excel hasta los idiomas o cualquier otro elemento que sea fundamental para el área que nos gusta. En este caso, pues a mí me llevó a una formación, a buscar también muchos cursos del cómo ser docente, del cómo llevar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los diferentes métodos, como el manejo de grupos y demás, y eso pues obviamente me ha dado continuidad en esta cuestión de la docencia, ¿no? De la práctica docente, que es a lo que he estado centrado. Espero en esa parte haber atacado algunos de los puntos que me planteaste, Carlina. No, sí, muchas gracias. También justamente algo aquí uniendo hilos, cómo adapta sus cursos para abordar temas emergentes justamente de seguridad internacional y ciberseguridad, ¿no? Que ya nos mencionaba anteriormente, que tomando los cursos, pero también hay una técnica allí personalizada o nos, ahora sí, como le cedo la palabra, maestro. Sí, he de decir que como docente joven docente, pues y cercano obviamente a a todas las tecnologías de la información, ¿no? A manejar el celular, la tablet, la laptop, el internet, pues realmente, a diferencia quizá de nuestros grandes profesores, pues tenemos la disponibilidad y la inmediatez de la información muy a la mano, ¿no? Tenemos esa virtud o la capacidad de acercarnos a la información, de estar conectados con lo que sucede casi de último minuto, ¿no? X antes Twitter nos va diciendo segundo a segundo qué ya ocurrió, qué ya dejó de ocurrir, y solamente es una cuestión de educarnos en la forma en que hacemos manejo de estas tecnologías de la información, y al darles un uso, digamos que sistematizado y estructurado, afinado a nuestros intereses, pues podemos localizar la información. Yo trato de que sea así, es decir, que tanto mis redes de trabajo como las personales estén separadas, y que las de trabajo, pues con el día a día me arrojen la información necesaria o al día de lo que son mis temáticas, ¿no? Una forma de revisarlo. Con base en eso es difícil a veces hacer los cortes de información de hasta dónde llegar, porque hay muchos sucesos que ocurren en estos justo momento, y que después pues ya vendrá para poderlo analizar o estudiarlo, ¿no? Pero creo que sí, al ver tanta, digamos, una cascada masiva de información, creo que lo más importante es poder filtrar esa información que uno recibe. Yo como docente, digamos, como profe joven, pues ese es mi principal reto, ¿no? Filtrar de la mejor manera la información que realmente necesito para estructurar, actualizar y mantenerme al día con las cosas que suceden en los diversos tópicos que manejo frente a grupo, ¿no? Y una parte general por cualquier otra cosa, ¿no? Digamos, cosas en generales que suceden en el mundo, pero sí, es decir que la virtud de la información hoy en día, de las tecnologías de la información, sí es una ayuda muy grande, muy grande. ¿Algún tip así como de para que justamente no haya esta malinformación o desinformación que luego a veces también generan como ciertas redes sociales, ¿no? O sea, creo que eso es algo también, un problema que es mucho de la tecnología desde que empezó, ¿no? Que habían demasiadas fuentes, entonces algún tip como no solamente de qué se le está pidiendo como un alumno, sino también para entre docentes que podría dar. Aquí, digamos, me remontaría a lo más clásico, nunca consultar solamente una fuente de información, nunca quedarse solamente con un encabezado, con algo que vimos de repente, sino esto ponerlo a búsqueda y cotejar que la información sea lo más parecida posible. Y me remitiría a lo más básico, a la revisión de las fuentes. Si vemos en una portada, en un portal de dudosa procedencia, un sitio web de noticias o lo que sea,
que pues no tiene una estructura, digamos, básica de presentarse a sí mismo como esta es la nota, estos personajes le escribieron y la información se obtuvo de tal lado, pues entonces sí dudar. Lleva un trabajo extra, claro que sí, a veces más del que uno quisiera, pero a veces pues la información es necesario verificarla en más de una fuente y hacer este ejercicio básico de pues analizar el sitio o sí, decir el sitio web, el portal o en el lugar en el que me encuentro consultando esta información, pues si cumple con las características mínimas, ¿no? De un sitio, digamos que formal, localizado, ¿no? Tiene algún sustento, que lo respalda, ¿no? Una agencia de noticias, una organización, una institución, o lo que sea, o si simplemente es como, no sé, ¿cómo se llamaban estas páginas? Blogspot, sí, ¿no? Blogs que cualquiera las armaba Sí, y podía publicar cualquier cosa, pues no, ¿verdad? Wikipedia. O puede haber blogs que incluso pueden citar o utilizar fuentes al final y referenciarlo. Entonces, eso es un trabajo arduo, esa parte. Pero sí, siempre verificar. Verificar y también tener mucho cuidado donde cliqueamos, eso ya nos meteríamos en los temas de la ciberseguridad a nivel usuario, pero sí también cuidado con las fuentes y los lugares, y porque también hasta eso. Utilizar buscadores fuera de lo convencional, no solo quedarnos con Google, utilizar buscadores que puedan proteger un poquito, digamos que nuestros datos personales, nuestra información privada, o al menos que no tengan la ubicación o el rastreo, los famosos VPN. Aunque no lo crean, si ustedes utilizan unos que tengan bloqueada o cambien la VPN, pueden obtener resultados que a lo mejor a la primera en el Google normal no los van a obtener. Entonces, eso también es importante, ¿no? Buscar la información igual un poquito fuera de digamos que de lo que es la corriente general o masiva, ¿no? También hay un poquito pues, de astucia, ¿no? En todo lo que es Internet. Claro, muchas gracias, maestro. Quedó muy claro y también gracias por los consejos. Entonces, aquí ya nos mencionaba anteriormente que justamente la parte de logística, de finanzas, que había tomado algunos cursos y va mucho con la siguiente pregunta que quiero hacer y con la que voy a terminar como esta sección, que es ¿cómo aborda la interdisciplinaridad en su enseñanza, especialmente cuando colabora con otros departamentos o otras facultades? Y eso es fundamental y me alegra que sea como la pregunta que concluye como esta sección, porque eso es fundamental. Ya no solo es algo propiamente de nosotros como internacionalistas, como profesionales de las relaciones internacionales, que tenemos que estar involucrados muchas veces en muchas temáticas y en muchas otras campos disciplinares, porque nos demandan nuestros temas de investigación, sino creo que es un reto en general para todas, la mayoría o una buena parte de las diferentes profesiones. Como bien alguna vez lo comentábamos, incluso el trabajo, lo que platicábamos del trabajo que te interesaría hacer, a ti te lleva a revisar profundamente temas de biología, temas profundamente de química, temas de epidemiología y demás, ¿no? Lo que me comentabas en algún momento que querías trabajar. En este caso, cuando uno aborda lo militar, cuando uno aborda las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, el ciberespacio, nos aborda salirnos un poquito de lo que es la política, lo social, la teoría social y pues entender desde qué es un megabyte, qué es internet, qué es software, qué es hardware, qué es esto y esto, el otro y muchos elementos. Entonces, es muy importante no tener esa flexibilidad de podernos acercar a otros campos del conocimiento para obtener la información que nos ayude, ahora sí, a nuestra formación. Es importante tener siempre esa apertura de conocerlo desde otras perspectivas. Yo sé que a veces es difícil, tenemos posturas marcadas por nuestra formación profesional y a veces salirnos un poquito de eso y entenderla como lo ve un médico, como lo ve un químico, como lo ve un científico, un físico, un tema que a lo mejor atraviesa el ámbito social es importante, ¿no? Entonces, esa flexibilidad, esa eh, objetividad de acercarnos a las otras disciplinas y de poder acercar ese conocimiento, digamos que a nuestro barquito y de aquí ya trabajar con lo que podamos traer de otros lugares, ¿no? Entonces es muy importante esa apertura y si involucra más estudios, si involucra más preparación, si involucra, pues lo involucrará y es muy necesario dedicarle también ese tiempo a esa formación complementaria. Muchas gracias, maestro. Y bueno, aquí va la última sección, pero no porque sea la última, es la menos importante, quiero dejar en claro.
que es la personal. Y con esta empiezo como ya había mencionado, ¿no? O sea, justamente yo que tengo como un enfoque por la epidemiología, el bioterrorismo y todo eso, hay eventos históricos que a veces, o eventos que nos hacen irnos más hacia esas líneas, ¿no? Algo que yo siento que sentimos todos fue la pandemia y se sabía que desde que pasó iba a haber después de la pandemia nada iba a ser igual, ¿no? Y justamente nos podría decir como qué eventos históricos han tenido un impacto significativo en su carrera y cómo han influido en su investigación. Sí, ahora ya que lo mencionas, tendré que dirigirme justamente a ese momento histórico que todos vivimos, pero también pues quiero justificar un poquito el por qué, ¿no? Señalo la pandemia como un evento que sí marcó un antes y un después. A mí me tocó en un momento en el tiempo donde yo estaba por terminar el trabajo de la tesis de licenciatura, ya lo había concluido y yo solamente estaba en trámites para llevar a cabo el examen profesional y todo el trámite que tenemos que hacer. Y bueno, la pandemia atravesó esas actividades. Yo antes de eso me encontraba sumamente activo aquí en la universidad, en la facultad. Era adjunto en esos momentos del doctor Hernández Vela, era adjunto, participaba en los proyectos, tenía muchas actividades. En esos momentos también podía decir que era deportista, practicaba deporte en un equipo formalmente aquí en la universidad. Entonces mi vida estaba completamente centrada en lo que este lugar, lo que es la universidad representa, deportivamente, académicamente, personalmente, mis amigos, mis amistades, mis relaciones. En ese momento todo estaba y todo pues involucraba estar aquí, ¿no? En estos salones, en estos espacios, involucraba estar fuera de casa la mayor parte del tiempo y un evento como lo fue la pandemia fue un cortón, fue una parada abrupta a mis actividades, a mi ritmo de vida, y eso afectó en muchas, como a todos nos pasó, nos afectó de muchas maneras, pero especialmente para mí, pues yo, después de un tiempo, digamos, de los primeros meses que fue el encierro y que no había nada de actividades, pues yo busqué como, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Porque no hay un avance, no hay un tiempo previsto en lo que se concluya la titulación de la licenciatura, pues vamos a trabajar, a buscar oportunidades afuera. Fue sumamente complicado, ¿no? Entiendo también por las circunstancias de la pandemia y lo que de por sí la situación complicada en México había en esos momentos, pero sí, ¿no? 5 o 6 meses de búsqueda hasta conseguir uno que justamente te das cuenta cuál es la oferta que hay allá afuera, te encuentras que una buena parte, no diré que el 100%, pero sí un alto porcentaje va relacionada al comercio, a la importación, a la exportación, a la logística o a los negocios internacionales. Y pues obviamente no eran mis intereses en esos momentos. Yo estaba trabajando seguridad, yo estaba muy contento siendo adjunto y también con el objetivo de ser alguna vez profesor de asignatura también. Entonces eso me llevó pues muchos retos personales a tomar cursos de este tipo, áreas del conocimiento de las cuales pues no era para nada experto y que no tenía tampoco mucho conocimiento y pues mucha razón de cómo funcionaban, pero pues no fue algo que hiciera, digamos que por gusto propio, sino era más por una pues necesidad de hacer algo y de buscar salir del encierro y de encontrar un tipo de actividades. Y a la par de ese desencanto que tuve en ese momento, yo siempre lo digo frente a mis grupos, en este momento amo las relaciones internacionales, me gusta lo que es, lo que somos, lo que hacemos, sin ninguna duda, pero en su momento también tuve mis conflictos personales con la propia formación, me llegué a enojar con la propia formación, no llegué a entender en su momento el por qué lo había estudiado, ahora lo entiendo, pero son procesos de aprendizaje que uno atraviesa y en su momento pues también renegué y fue difícil entender el por qué me encontraba aquí, estudiando acá y por qué relaciones internacionales, ¿no? Y en ese momento convulso, personalmente, donde no sabía hacia dónde dirigirme, si abandonar por completo la espinita de la investigación y de la docencia y ya dedicarme a algo práctico, profesional, como es esta oferta del comercio, de las importaciones, de la logística. En ese inter yo fue que apliqué a la maestría, la verdad, solo vi la convocatoria,
vi que cumplía con los requisitos, creo que pregunté a Vale justamente si no importaba que no tuviera el título o demás, y todo se da, hay flexibilidad, te permiten entregarlo después, hice cuentas y bueno, vamos a aplicarlo. Y la verdad, el proceso que llevé para el ingreso a la maestría, pues digamos, no fue de lo más animado, no estaba completamente inspirado a, realmente, y también recuerdo mucho que me encontraba trabajando, estaba en oficina, cuando salieron los resultados, ese día salían, yo no me acordaba de que ese día salían, y justamente la doctora Sandra fue la que me mandó un mensajito diciendo, oye, muchas felicidades, ya habrás visto tus resultados, qué bueno que te quedaste. Entonces, yo no había visto los resultados, el mensaje me sorprendió muchísimo, y bueno, ahí fue que tomé la decisión de, ok, pues voy a tomar este camino al obtener este lugar, al haberlo obtenido, este espacio, y pues dedicarme pese a las dificultades y muchos obstáculos que pudiera atravesar, que así ha sido, no todos, pero sí ha sido hasta este momento, y pues desde entonces, pues acá estamos, ¿no? Creo que son momentos de decisiones, procesos que indirectamente te llevan a tomar decisiones en la vida, si vas por el caminito A o si vas por el caminito B, pero sí es importante, al menos para mí fue importante decidir que no iba a estar saltando del A y B, sino que iba a quedarme en este y sobrepasando y haciendo las cosas que fueran necesarias para estar en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces la pandemia como ese punto parteaguas, ese punto que cambió, que modificó, y bueno, ahorita aunque siento que no llevo tampoco el mismo ritmo de vida que llevaba antes de la pandemia, siento que ya es bastante cercano a lo que antes era, ¿no? Con nuevas cosas, nuevas personas, nuevos lugares, pero aún así siento que pues también ya muy personal, diré que la pandemia me enseñó a no hacer planes a futuro, muy a futuro, sino llevarlos, sí, obviamente planear y llevar la organización de tus cosas personales y profesionales, pero pues inmediatas, ¿no? A un corto y por mucho a un mediano plazo, porque nunca sabemos cuándo una situación externa nos va a obligar a cambiar los planes por completo, ¿no? Claro. Y qué bueno que menciona justamente el ritmo actual que tiene en su vida, porque iba para allá, que cómo equilibra su vida personal y profesional, especialmente siendo un académico activo en múltiples instituciones. Dice, ya no soy tan activo como antes, pero créame que, o sea, tu currículum está lleno de que eres muy activo, entonces, ahora sí, ¿cómo equilibras esta parte? Sí, das en el punto. La palabra fundamental que la tengo presente, digamos que en mi día a día, es equilibrio. Buscar es justamente ese equilibrio entre las diferentes actividades y cosas que uno realiza. A veces es difícil, muy difícil, pero creo que buscarlo es muy importante tanto para la salud propia como para la salud mental. He de decir que en gran medida el estarme moviendo de acá para allá en diferentes planteles, el estar regresando a casa, un trayecto largo de la periferia de esta ciudad, pues es cansado, cansa y demás cuestiones. Tienes que ceder en algunas otras. Quizá ya no soy un deportista activo como lo era hace un par de años, pero aún así buscar los espacios para seguir realizando las actividades. Creo que en gran parte algo que nos ayuda mucho a sobrellevar las rutinas pesadas y agobiantes que a veces podemos tener de trabajo es el que disfrutemos y genuinamente amemos lo que hacemos. Es decir, mientras la actividad que hagamos, por muy pesada o desgastante que sea, si es lo que queremos hacer y es en lo que creemos que queremos hacer, va a ser mucho más ligera la carga. Al contrario de que si es una actividad que no nos gusta o que la hacemos por diferentes otras cuestiones externas que nos obligan a, pues obviamente va a sacrificar mucho más nuestra salud propia. He de decir que al disfrutar tanto estar frente a un grupo, el disfrutar tanto estar aquí en la facultad, en la UNAM, en la ciudad universitaria, en donde sea, he de decir que el cansancio es menos. Claro que hay cansancio, pero he de decir que la carga se aligera siempre al compartir estos espacios, al ver a los alumnos, al ver a mis profesores, a mis profesoras, y al compartir estos espacios, realmente diré que la carga se aligera. Pero sí, siempre diré que es muy importante priorizar la salud
la salud de uno mismo, la salud mental y todo eso equilibrarlo con nuestras actividades profesionales, que también son muy importantes, echarle mucho, dedicarle mucho tiempo para crecer, para ser mejores, pero pues conocer también nuestros propios límites, ¿no? Hasta dónde podemos, pues, no sé, ser flexibles sin rompernos, ¿verdad? Entonces es muy, muy, muy importante identificar todo eso. Muchas gracias por también el consejo. Yo también ya estoy motivada y más que en la carrera, ¿no? Que ya me falta poquito, pero salí también más motivada. ¿Y en esto tuvo algún mentor o figura que haya influido justamente significativamente para esta motivación, para este desarrollo académico, ¿no? Porque creo que a veces también y uno tiene la oportunidad de conocer a los profesores y dice, wow, me motivo mucho más, como ahorita mismo. Sí, definitivamente he de decir que desde pequeñito a los buenos profesores y profesoras que tuve desde primaria, secundaria, siempre las identificaba como personas que me motivaban o que me inspiraban a hacer las cosas bien, sin saber que en algún momento yo me convertiría en un profesor, ¿no? Entonces, diré que todos esos grandes profesores y profesoras que tuve desde la primaria, secundaria, CCH, y más, sobre todo aquí en la licenciatura, en la universidad, fueron esas personas de inspiración. Quiero pensar y también me gustaría pensar que llevo un poquito de todos esos grandes profesores y profesoras que llevo, de los que fui parte, y también me gustaría pues mucho señalar que particularmente en este proceso de la formación de lo que fue la licenciatura, un antes y un después en mi formación fue a raíz de que me integrara a los proyectos de investigación del Seminario de Relaciones Internacionales, donde el doctor Hernández Vela es el coordinador, pero él como una figura que aprecio, quiero mucho, respeto muchísimo y admiro muchísimo y que también me inspira muchísimo, pero también todos los que están rodeados en lo que son estos proyectos y lo que es el seminario. En ese momento otros profesores y actualmente que ya somos otros profesores, pues, diré algunos, espero no olvidar a ninguno, pero todos tienen un valor muy, muy especial y han servido de imagen, de mucha motivación, para continuar por este camino, la doctora Sandra Canetti, la maestra Paulette Rivero Villaverde, que también muy, 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 muy importante al final de la licenciatura, el doctor Fausto Quintana, la doctora Yadira, la doctora Esmeralda, el doctor Tomás Milton, Irving Rico también por ahí, y pues, solamente si olvido a alguien, lo siento, pero ellos saben que son ellos, pero ellos son los que se me vienen ahorita a la mente. Todos y cada uno de ellos, personas excepcionales en su calidad humana y pues ni hablar de lo profesional, ¿verdad? Ellos siempre abonaron cosas positivas, su apoyo, Vale también, obviamente, que está aquí con nosotros, han sido apoyos fundamentales en este caminito de aprendizaje, de enseñanza y también de muchos buenos consejos y de muchas buenas recomendaciones para continuar por acá. Entonces, la lista es larga, pero sí, definitivamente. Y creo que también un poquito de lo que decía Vale, esa parte del paso por la UNAM es eso, el tipo de personas excepcionales que te puedes encontrar por acá y con los cuales puedes conectar y tener relaciones cercanas y que te pueden propulsar muchísimo. Entonces, eso, diría que todos ellos y obviamente dejando el lugar reservado que es para mi familia fundamentalmente, ¿no? Que son ese siempre apoyo. Muchas gracias. Y ya ahora sí, para acabar, ¿no? Allí estamos inaugurando también esta nueva parte, que es dejarnos como una pequeña frase de todo lo que le dejó esta entrevista o también que nos gustaría como dejar este conocimiento, ¿no? Y para ello, pues le vamos a compartir un enlace de Canva Ajá. para que pueda introducirse y después las mostraremos en redes sociales. Entonces, no sé si gustaría como decirla al aire y ya después las publicaremos para que estén atentos ahí en nuestras redes sociales. No se les olvide, Seminario de Relaciones Internacionales en Facebook y en Instagram, @seminario de RI. Por favor, maestro. Sí, pero sí, qué bueno, me gusta la dinámica. Sí, el enlace de Canva me gustaría dejar ahí
a breve frase respecto a todo lo que termina siendo esta entrevista y lo que significa para mí, pero pues aquí digamos que al aire o aquí en vivo diré que siempre, muy cortita, diré que siempre mejorarnos a uno mismo siempre va a ser un acto de amor. Entonces, propio y para todas las personas que nos rodean, el ser mejores cada día, mejorarnos es un acto de amor, en todos los sentidos, en lo que hacemos y con lo que hacemos con las demás personas. Entonces, eso lo que nos va a indicar es que siempre tenemos que tener un trabajo permanente y constante en hacer las cosas cada vez mejor, bien y cada vez mejor, porque siempre es posible. Entonces, yo lo dejaría con eso y ya al ratito guardo el enlace y por ahí pongo ya la frasecita. Qué bonita frase. Muchas, muchas gracias. De verdad, creo que fue una entrevista donde uno salió primero con tips, con consejos de cómo buscar información, luego también la parte académica, ¿no? Con la doctora Valeria, de saber más datos. Creo que es importante siempre estarnos informando. Luego salió uno motivado. Entonces, creo que tuvo un poquito de toda esta entrevista. Es así que de esta manera me gustaría como finalizar. No sin antes agradecer muchas gracias al público que nos estuvo viendo, que nos estuvo comentando todas sus preguntas. Y tenemos una última pregunta y no me gustaría dejar al público sin su última pregunta antes de, qué bueno que la vi. ¿Cuál es su opinión sobre el poder suave? ¿Y es realmente una nueva práctica del poder o factores blandos como la cultura siguen funcionando con el respaldo de elementos tradicionales como el poder militar? Ok, bueno, nos regresamos un poquito a la Nos parte fue un poquito, sí, perdón. de, de- del contenido. Esta parte del poder, del poder suave, del famoso soft power, digamos que en los estudios estratégicos, en la parte militar o en la parte de la guerra, pues no es precisamente lo que más se analice, ¿verdad? Porque estamos hablando de esta parte del armamento, pues es un poquito más abocado al poder duro, ¿no? Pero sí que es importante considerarlo, sobre todo por lo que ya discutíamos, de la construcción de imaginarios y de constructos sociales respecto a las diferentes temáticas. La percepción de riesgos y amenazas va un poquito a este carácter subjetivo y este se va construyendo obviamente por los discursos dominantes o paradigmas dominantes que hay. Entonces, diría que la relación más importante en esta cuestión del poder suave es justamente la falsa creación de amenazas o la percepción de riesgos. Es decir, hay un texto por ahí muy interesante que se llama no hay guerra sin enemigos, que nos dice que la construcción del otro, la otredad o de lo que es el enemigo, es la causa fundamental de que los conflictos y de las guerras se perpetúen en la historia de la humanidad. Entonces, va por esta parte, porque justamente la creación de lo que es el enemigo, lo que es la amenaza de lo que es el riesgo, va por parte de este imaginario social que se nos va introduciendo culturalmente, socialmente, a través de lo que consumimos o de lo que escuchamos o de lo que leemos. Entonces, en esa dualidad yo ubicaría la parte, digo, así muy rápidamente, del poder suave en relación a los aspectos de la guerra, de lo militar y de la cuestión de la seguridad más tradicional. Muchas gracias por responder la última pregunta, que ya nos íbamos, pero no me gusta dejar con dudas a nuestro público. Aquí los apreciamos demasiado. Y ahora sí, le cedo la palabra a la doctora Valeria para sus últimas palabras. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y aprendí demasiado. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Marco, por estar en este espacio que nos encanta oírte, nos encanta cómo has crecido, cómo te has desarrollado y creo que pues fue una horita y algunos minutos donde te pudimos conocer más
Yo la verdad disfruté mucho de esta entrevista. Ojalá que te podamos tener en otros momentos también. Tú sabes que eres un gran amigo y que además, pues me da mucho gusto que seas un excelente colaborador. Gracias, Carlita, por todo el apoyo. Gracias, chicas de videoconferencias. Gracias al doctor Edmundo Hernández Vela y a todas las personas que hacen posible estas entrevistas. No dejen de seguirnos, por favor, en todas nuestras redes, en Instagram, en TikTok, en el álbum. Ahí vamos a tener todos los eventos, vamos a ponerles nuestra agenda para este semestre y ya en la próxima entrevista vamos a tener a nuestra nueva entrevistadora. Eso va a ser el nuevo detalle de esta sexta temporada. Entonces, por favor, no se la pierdan. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y nos vemos para la próxima. Hasta luego.